Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles de cibernautas que desde cualquier parte del planeta, ya sea en vivo o en diferido, nos siguen a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, jueves 10 de abril del año 2025. En el plano internacional tenemos que después que Washington suspendiera temporalmente los aranceles del 46% que había impuesto a las importaciones vietnamitas, el gobierno de Vietnam dijo que acordó iniciar negociaciones con Estados Unidos a fin de lograr un acuerdo comercial. El viceprimer ministro vietnamita Ho Duc Phoc y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, se reunieron la víspera en la capital estadounidense para abordar asuntos económicos y comerciales entre ambos países. Estados Unidos acordó que ambas partes deberían iniciar negociaciones sobre un acuerdo comercial recíproco que incluiría acuerdos arancelarios y pidió a los niveles técnicos de ambas partes que inicien las discusiones de inmediato. Recoge el comunicado oficial emitido hoy por Hanoi. El encuentro sucedió después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordara suspender por 90 días la aplicación de aranceles adicionales que afectan a 60 países, incluido Vietnam. Vietnam es una de las naciones con más superávit comercial con Estados Unidos, que el pasado año llegó a la cifra récord de 123.500 millones de dólares anuales. El país indochino, que acoge fábricas de empresas estadounidenses del sector textil, como Nike o Gap, se convirtió durante el primer mandato de Trump en Estados Unidos del 2017 al 2021 en una alternativa a la potencia en la cadena de suministros global para evitar los aranceles impuestos a las importaciones de China. Hanoi ha explorado varias maneras de evitar los aranceles con promesas de revisar su política monetaria, el tipo de cambio e incluso reducir a cero los aranceles que impone sobre las importaciones estadounidenses. Por otra parte, las autoridades dominicanas dieron por concluidas ayer miércoles las labores de rescate de sobrevivientes tras el colapso de la discoteca Jet Set en un incidente que dejó 184 personas muertas y más de 150 heridas durante un concierto del cantante de merengue Rubí Pérez, también fallecido. Los equipos de emergencia se enfocan ahora en la recuperación de cadáveres entre los escombros. El jefe del operativo, Juan Manuel Méndez, indicó que no existen más posibilidades razonables de hallar personas con vida. Los socorristas no abandonarán el lugar mientras haya un familiar reclamando una víctima, declaró en la última conferencia de prensa del día, donde actualizó la cifra oficial de fallecidos. Más temprano se habían recuperado 20 cuerpos en las primeras horas de la jornada. El gobierno confirmó que se abrirá una investigación una vez culminen las tareas de recuperación. En el lugar continúan trabajando más de 300 rescatistas apoyados por maquinaria pesada y perros entrenados en detección de restos humanos. Los familiares se aglomeran en las inmediaciones de la morgue y en una carpa montada cerca del sitio del colapso, donde fue colocado un listado con los nombres de las víctimas. Por su parte, el Papa Francisco envió un mensaje de condolencias a las familias afectadas por la terrible tragedia. Por último, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acogió este jueves con satisfacción el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender 90 días los aranceles, al considerarlo un paso importante para estabilizar la economía mundial. Acojo con satisfacción el anuncio del presidente Trump de suspender los aranceles recíprocos. Es un paso importante para estabilizar la economía mundial, dijo von der Leyen en un comunicado en el que señaló que unas condiciones claras y predecibles son esenciales para el funcionamiento del comercio y las cadenas de suministro. Trump anunció ayer miércoles en su red social, Truth Social, que mantiene los aranceles del 10%, pero pausa durante 90 días los aranceles adicionales a todos los países que no hayan tomado represalias contra Estados Unidos y hayan pedido una solución negociada, incluida la Unión Europea, a la que había asignado un 20% inicialmente. La jefa del Ejecutivo Comunitario recalcó que la Unión Europea mantiene su compromiso
de tener negociaciones constructivas con Estados Unidos con el objetivo de lograr un comercio sin fricciones y mutuamente beneficioso. Y recordó igualmente que los aranceles son impuestos que solo perjudican a las empresas y a los consumidores. Por eso he abogado constantemente por un acuerdo arancelario de 0 por 0 entre la Unión Europea y Estados Unidos, subrayó. Von der Leyen informó el pasado lunes que su equipo negociador había puesto sobre la mesa de negociación, entre otras propuestas, el acuerdo arancelario 0 por 0 para los bienes industriales. Eso es lo más destacado en materia internacional, mi querida Flor Mari Mirachi Ángel. Yo creo que lo que hizo noticia ayer, más que cualquier otra cosa, fue la visita de Pete Hegseth a Panamá. El regreso de la cooperación militar es un tema importante, Guido. Sí, sin duda, y hay que analizarlo. El gobierno ha prometido, venía escuchando una entrevista del canciller en otro medio, cuando venía para acá, en otro medio radial, y el canciller en esa entrevista dijo que se va a publicar el memorando de entendimiento para que sea de conocimiento y se pueda analizar por parte de todos los que tengan a bien hacerlo. Yo creo que eso es importante. La transparencia es un factor trascendental para todo este tipo de cosas. Es que escuchaba la entrevista del expresidente Martín Torrijos a Tenógenes, y a mí me daba la impresión de que entonces durante el gobierno de Martín Torrijos no hubo ejercicios Panamax, porque él decía que solamente en Panamá puede haber presencia militar panameña, cuando todos sabemos que desde hace 18 años ininterrumpidamente, incluyendo del 2004 al 2009, se hicieron ejercicios Panamax Alfa, que son los que se hacen entre Estados Unidos y Panamá, y Panamax, que son los que se hacen entre Estados Unidos, Panamá y otros países del mundo. La verdad, Guido, es que, tú pones la fecha de 18 años, realmente desde después de la invasión, de antes de la invasión ya teníamos las bases militares aquí, eso es real, pero después de la invasión hubo y se ha dado una coordinación mucho más estrecha entre todos los estamentos de seguridad y el gobierno de Estados Unidos, específicamente el Pentágono, la Secretaría de Defensa. Eso es real. Que no tengan una base militar aquí es otra cosa. Pero en Panamá ocurren situaciones que no se dan en ninguno de los otros países de la región. Pero nosotros, no importa el gobierno que haya sido, no importa el presidente que haya sido, lo damos ya como por hecho. Aquí, por ejemplo, se dan operativos antidrogas, y la DEA está presente en los operativos antidrogas. Correcto. Y nosotros que somos periodistas sabemos que es así. Claro. Los conocemos, tenemos nuestras fuentes allí. Se dan operativos de diferentes tipos en donde está la presencia, obviamente, de la DEA, del FBI también, de agencias federales del gobierno de Estados Unidos. Vemos la interacción que hay entre nuestros estamentos de seguridad con la Guardia Costera de los Estados Unidos por los acuerdos previos que hemos tenido. Así que no es extraña esa relación, ojo, y hay que ser aquí muy sensato en lo que estamos diciendo. Que lo hayamos puesto ahora en una declaración conjunta de un memorándum de entendimiento es otra historia, pero aquí veo que muchos políticos se están dando golpe de pecho. Ellos pasaron por allí, pero también estaba ocurriendo, señores. Y también lo hicieron. También lo hicieron. También lo hicieron. En el gobierno de Laurentino Cortizo se hizo, pero a través de un canje de notas, por ejemplo. Pero yo sí rescato del expresidente Martín Torrijos que esto hay que manejarlo con transparencia. Sí, de acuerdo. O sea, al final ya está ocurriendo, es señores. Como el tema de Panama Ports. Publiquen la auditoría. Y también rescato, porque sí me pareció muy certero lo que dijo el expresidente Martín Torrijos en torno a la unidad nacional. Estos son temas que requieren acompañantes de viaje. Así es. No puede el gobierno solo y agilándose nacional e internacionalmente manejar este tipo de temas, porque estamos haciéndole frente a los apetitos de poder de un señor que está al mando de la primera potencia mundial y que ha demostrado que no tiene límite alguno. Y lo hemos dicho aquí, es un momento extremadamente complejo para ser presidente en cualquier país del mundo. O sea, es extremadamente complejo. Entendemos también que el presidente Mulino tiene mucha experiencia en manejo diplomático, hay también que reconocerle eso, y los movimientos que está haciendo
obvio, no son en beneficio propio, y aquí hay que también darle el beneficio de la duda, son en beneficio del Estado, del país, de la sobrevivencia al final ante lo que estamos viendo que está ocurriendo en el mundo. Un día nos ponen aranceles de 40%, al día siguiente te lo bajan a 10%, después le dice a China que tiene 125% de aranceles. O sea, hay un movimiento de un nuevo orden mundial, el que Panamá no va a escapar, y tenemos que ver de qué manera nos agarra con la mejor posición, y eso en cierta forma, por lo menos veo que es el interés que tiene el Estado en este momento y el gobierno particularmente. Y creo que hay que también analizar eso. Son momentos muy difíciles. Es más, Dorcas de la Rosa le pregunta a Martín Torrijos, ¿qué hubiese hecho usted? Si usted hubiese ganado la elección, hubiera sido presidente, ¿qué diferente lo hubiese hecho? Y ya entonces comenzó la duda. Bueno, entonces el tema hay que verlo. Claro, porque hay que es más fácil, obviamente, Claro. mirarlo en cabeza Es más ajena. fácil ser el opositor, sí, comentarista que el protagonista. Ver los toros de la barrera Claro. es más fácil y decir ole, Claro. ole, que estar ahí en la arena con el toro. Claro, Ese es total, así. total, ¿Con cuál total. toro? Con el toro Trump. Ah. Había que aclarar, yo no Sí, sé. sí. Sí. Es un momento delicado. No, O sea, no. ayer nada más lo que pasó, o sea, los movimientos históricos de los aranceles, o sea, como de repente de un día para otro te subieron los aranceles a 100% y no solo con eso te lo remataron a 125%, y le dijiste al resto del mundo que ya no es 40%, sino ahora No, te lo 10. pongo un arancel general de 10%, No, cuando no. había muchos países que pagaban solamente 5% de arancel. Terminaron pagando después de ayer 10% de arancel y encima de eso tiene que estar agradecido porque no fue 40% de arancel. Estamos viviendo unos tiempos muy complejos. Muy Bien complejo. locos. Y el secretario de Defensa de los Estados Unidos también es una persona que llegó con, y aquí lo vemos, una manera de llevar ese discurso muy personal. Él estaba claro en el rol que estaba jugando en Panamá y así lo transmitió a Estados Unidos. No sé si vieron toda la cobertura de los medios norteamericanos. O sea, él llegó hasta con un eslogan. Este eslogan de First and Free. Yo creo que él lo tenía pensado antes de llegar aquí. La Pero duda, así lo presentó. O sea, es parte de una gran estrategia en la que nosotros obviamente somos nada más como una herramienta dentro de la estrategia, pero la comunicación Ahora, hacia el público norteamericano es otra. Y ojo, hay que ver qué ellos están pensando y también nosotros tenemos que defender nuestro patrio, que es lo que dijo un poco el expresidente Martín Torrijos. claro, por supuesto. Lo que parece quedar claro, y fíjate, lo que recogieron los medios internacionales fue la palabra de Panamá y no la de, Sí, no la de Peter Hegseth, sí. sobre que no va a haber bases y no se va a ceder soberanía. Y sobre el tema del peaje de los buques de guerra, que se van a seguir pagando, pero Panamá de alguna manera le compensará ese pago. Eso, para mí, ¿sabes lo que representa, Atenógenes? Ujú. Yo no sé si la palabra existe, pero una pichicumés del gobierno de los Estados Unidos. pichicumería, oye. Porque esos son $1 millón al año. Sí, Eso no no, está. como dijo el ex embajador John Philly, no es ni el presupuesto como- de café del Pentágono, por Dios. Pero bueno, Hombre. pero Pichicuma. Sí, no. Acuérdate el eslogan, First and Free. Sí, bueno. First and pues, Free. Oye, entonces- pero hablando de slogans, Entonces, ¿quién ganó ayer? espérate, vamos a analizarlo ahora. Hablando de slogans, yo te voy a decir quién ganó. El Partido Revolucionario Democrático sacó un sí. comunicado. Esto hay que leerlo, señor. Sí, esto es. Esto es digno de lectura y lo tenemos aquí. Porque el PRD en su comunicado, mira lo que está pidiendo, y yo creo que los partidos tienen que revisar muchas de las cosas que hacen. Dice, la firma de un memorándum de entendimiento en materia de defensa y seguridad, sin que se informe con precisión su contenido, ni los compromisos adquiridos por el Estado panameño, representa un acto de opacidad incompatible con los principios de transparencia, autodeterminación y responsabilidad ante el pueblo. Dice el PRD en su comunicado, aún más grave resulta el contexto en el que este acuerdo es anunciado tras declaraciones públicas del presidente Donald Trump y altos funcionarios estadounidenses que han afirmado su intención de recuperar el Canal de Panamá y de reducir una supuesta influencia china sobre su operación. Frente a estas afirmaciones que constituyen una amenaza directa y abierta a nuestra soberanía, y el gobierno panameño ha optado por una posición tibia, ambigua y peligrosamente complaciente. Esto lo dice el Partido Revolucionario Democrático. Además, también enumera
y exige al gobierno una serie de puntos. Dice, 1, publique el contenido íntegro del memorándum firmado con Estados Unidos. 2, explique al país de una forma clara y sin eufemismos qué compromisos en defensa o seguridad se han adquirido. 3, rechace categóricamente cualquier insinuación directa o indirecta sobre la pérdida de control panameño del canal. 4, garantice el retiro de toda fuerza militar extranjera en nuestro territorio. Y 5, no permita en ninguna circunstancia la instalación o permanencia de bases militares extranjeras en suelo panameño. Mira esto, Panamá no necesita tutelajes ni amenazas veladas. Lo que exige es respeto, claridad y firmeza. Y dice el PRD, convocamos a todas las fuerzas democráticas, sociales y patrióticas a estar alertas y unidos en defensa del canal y la soberanía nacional. El PRD reitera su papel histórico y presente como defensor de la soberanía nacional. Tremendo comunicado del PRD, ¿ah? ¿Quién lo habrá escrito? No sé, pero tremendo comunicado del PRD. Pero, ¿sabes a quién sobre todo huele estos ese principios comunicado? de transparencia, autodeterminación. Sí, todo lo que ellos han ejercido. Esa parte de responsabilidad ante el pueblo me gustó, porque después que sacan ese comunicado en el Partido Revolucionario Democrático, lo que pareció fabuloso, no le ponen orden a sus diputados y aparece el diputado Bolota. Jairo Salazar, presentando una propuesta de ley. De ¿Para qué? amnistía de delitos políticos. No, delitos No, comunes. 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 Entonces, y además con nombre de los procesos que se han seguido ¿cómo? y que se están siguiendo. Tú Sí, es lo más descarado Eso que es hay. abiertamente inconstitucional. Por eso te digo, ¿cómo tú pides transparencia? ¿Cómo tú pides autodeterminación? ¿Cómo tú pides responsabilidad ante el pueblo? Cuando tus propios diputados apoyan esa ley. Vamos a escuchar lo que dijo el diputado Jairo Salazar del PRD ayer. Vamos a escucharlo. Ya no sé si es PRD. No sé. Presento a consideración de esta Asamblea el proyecto de ley que decreta amnistía por delitos políticos y dicta otras disposiciones relacionadas con la amnistía, que nos merece la siguiente exposición de motivos. Nuestra Constitución política consagrada el derecho exclusivo de gracia o perdón que posee la Asamblea Nacional para decretar amnistía por delitos políticos, tal como está regulado en el artículo 159, numeral 6 de la Carta Fundamental. Actualmente nuestra legislación carece, señor presidente, de una definición del delito político, lo que ha permitido de manera irregular que la Corte Suprema de Justicia, vía jurisprudencia, legisle definiendo qué entiende ella por delito político y qué no. Y nosotros tenemos que entender con esta ley, señor presidente, que en los últimos años se ha perseguido por delito político, pero da la casualidad que los delitos políticos se han utilizado para una sola persona. Según la propuesta del diputado Bolota, se concede amnistía general a favor de las personas sentenciadas o que estén procesadas o resulten procesadas dentro de los casos identificados como New Business. Dice que es delito político y no delito común. Caso Odebrecht, dice que es delito político. Puras martineladas. Caso Blue Apple, dice que es delito político y no delito común. Y ahora entonces resulta, Guido, que van a reformar los tipos penales tipificados en el título séptimo, delitos contra el orden económico, blanqueo de capitales, y también tipificar el enriquecimiento injustificado. Ese es el PRD. Ese es el PRD. Esa es la firma del PRD. Y entonces uno no puede criticar eso. Pero si ustedes mismos provocan la situación. Y el mismo día, o sea, no dieron ni el break. Exacto, no dieron ni espacio. De una manera inaudita, Totalmente. ante el proyecto del diputado Bolota, del PRD, hasta que digan lo contrario los comunitarios del PRD, un momento, dice que se considera delito político los delitos contra exfuncionarios públicos. Sí. Hombre, por Dios, si el anterior proyecto de Camacho, ni Camacho se atrevió a tanto, fue catalogado por el presidente como un mamotreto, esto, o sea, nombre. ¿Ves por qué? Este es un mamotreto reloaded. Es que aquí hay que ser coherente. Se lo decimos a Vamos, para que no caigan en lo mismo. Tienen que ser coherentes. Hoy se reúnen los de Vamos a las 4 de la tarde. Espero que retomen la coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. No pueden estar emitiendo comunicados y ustedes están haciendo lo contrario. Mire lo que le pasa al PRD. Salen, muy bien, precioso el comunicado. La incoherencia. Excelente la letra escrita. Lo que hacen con la mano, lo destruyeron con los pies. Pero dos cosas sobre eso. Bolota hace la presentación de su proyecto desde la curul que dice Free Martinez. Encima. Eso no, Siendo PRD, o sea, al final del día es como PRD-RM.
Depende del día. PRDRM. Ese anteproyecto no resiste el más mínimo análisis. No. O sea, eso es una barbaridad jurídica. Pero lo que tener hay. tanto apoyo desde el primer debate Entonces, es grave. Totalmente. Eso es lo grave. Es que cuando Bueno, yo vi el dice documento dice él firmado. que tiene 41 diputados que lo apoyan, Por pero cierto. solo hay 28 firmas. Los otros son garabatos ahí. No importa, Me Guido, encantaría- pero 28 firmas es Es un mucho. montón. Sí, claro, de pero esas son las bancadas de RM, de CD, Bueno, pero así del mismo han pasado PRD. otras Está cosas. bien, pero, o sea, Yo no lo Eso suman los desestimaría. 28 votos. pero está bien, Guido, pero al final, que ese texto haya recibido por lo menos el sustento para su presentación de 28 firmas, sabiendo lo que es evidentemente inconstitucional, pero a ellos no les importa, a mí me parece Hay que estar haciendo preocupante. bulla por algo. Claro, Bueno. exacto. Claro que me parece preocupante. Cuando a mí me hubiese, en todo caso, gustado un pronunciamiento del señor Bolota dándole seguimiento al comunicado que había sacado el PRD, pero ahí, No, al ahí revés. notas la desconexión Sí, no. entre lo que digo y lo que hago. Pero bueno. Y la desconexión de sus diputados con su directiva y sus, o sea, no sé. Totalmente. En la reunión de abajo, ¿qué te ríes? No, porque estoy recordándome de las cosas de lo que el presidente Mulino sabe, porque es abogado, ¿no? Y tiene experiencia. La Asamblea puede decretar amnistías por delitos políticos, dice la Constitución. Por delitos políticos. Pero la Asamblea no puede definir ¿Qué es que político? ¿Qué es un delito político? que los delitos políticos son los que cometen los funcionarios Exacto. públicos. Porque entonces, como dice Atenógenes, se lleva por el Por delante a barranco todo. todos los delitos contra la administración pública. Exactamente. Hombre, por Dios. Espérate. Si persigues a un expresidente es un delito político, no. Sí. O sea, No. No, o sea, está muy claro, tipificado, no solamente en el derecho panameño, en el derecho comparado internacional, los temas de los delitos políticos, principalmente el concepto de sedición, por ejemplo. Cuando y lo recordamos aquí en Panamá porque fue muy común en la época de la dictadura de Antonio Noriega, acusaban a la gente de traición, de sedición, ahí estamos hablando de delitos políticos. De delitos políticos de un gobierno para otro. Pero aquí no estamos hablando ni Blanquear de sedición, ni de no es un traición. delito político. Blanquear dinero. Simplemente es un enriquecimiento delito común injustificado que no es cometió delito un político. Peculado no es delito político. Prevaricato Exacto. no es delito político. O sea, hay una serie de delitos contra la administración de justicia, contra la administración pública, Tú me que dices- tienen una trayectoria de más de 200 Tú me años dices de, que tú de haces doctrina una y jurisprudencia, por Dios. Tú me dices que tú haces una campaña para llegar a la Asamblea y medianamente, por lo menos tú tienes que haber ojeado la Constitución. No, hombre, no. Pero aquí vemos en esos 28 diputados que respaldaron esto que ni siquiera la ojearon. Oye, ¿tú sabes No se quién tomaron ni firma el ese proyecto trabajo. de ley? Popi Varela. Mira, no hubiese. Imagínate, Popi Varela. ¿Qué dirá Juan Qué Carlos barbaridad. Varela? Bueno, pero es que el proyecto de Varela. ley pretende. Bueno, también ayudaría a su hermano. Claro, pretende señalar como amnistiados los procesos el proceso que se lleva a cabo por el caso de Brecht. Sí, eso O sea, también favorece a su hermano, es cierto. ¿Te das Por Dios, cuenta? donde ya hubo 2 personas condenadas en Estados Unidos por blanquear 28 millones de dólares ¿Te das provenientes cuenta de los esos niveles sobornos. de- Y por órdenes Hombre, del papá. no, ¿Te das hombre, cuenta por los niveles favor. de incoherencia? No había visto la firma de Popi Varela, la verdad, pero te das cuenta de los niveles de incoherencia. Tú le estás pidiendo al Ejecutivo transparencia y por otro lado, ¿tú qué estás haciendo? No. Ayudando a la opacidad. ¿Y eso en qué beneficia a Panamá en estos momentos tan Ni delicados nada, en que estamos? ni nada. Por Dios, ¿en qué beneficia a Panamá eso? Entonces, A se revolver, rasgan las pero es que vestiduras, necesitan revolver. se rasgan las vestiduras con el comunicado sobre el patriotismo. Y la Sí, cuestión. sí. Pero todo está medido, es calculado, estratégico. Y al final, entonces tú terminas, lo que haces con la mano lo destruyes con los pies. Esto no es producto de cabos sueltos, estos están bien amarrados. Lo que pasa es que todavía no entendemos y vamos entendiendo con el tiempo, pero esto no es una casualidad. Bueno, hoy no hay conferencia del presidente Mulino, está en Perú. Dice que va a reunirse con la presidenta de Perú, Dina Boluarte. Así le llaman, ¿no? Así se llama la presidenta. Dina Boluarte. Dina Boluarte. Con tantos presentes que han tenido lately. Que no está atravesando. No sabe cuál es. No está en no su está- mejor ¿Y momento. Diana o Bueno, qué? ella nunca ha tenido buen momento, que dicho sea de paso, pero está en uno de sus peores momentos. Pero ha logrado mantenerse más tiempo Bueno. que el expresidente Sí, peruano. bueno. Sí. Mire, lo que sí hay que ver de Perú. Digo, no es- era tan importante, tan pero- difícil llegar. No, pero lo que sí hay que revisar de Perú es la capacidad que tiene este país de poder sobrevivir a las crisis políticas. Sí. O sea, no importa la crisis política que esté andando, su economía no se ve afectada, la estabilidad de su moneda es insuperable y eso hay que entender también cómo hacen eso. Es un cómo fenómeno separan, digno de estudio, es un cómo fenómeno separan digno la de estudio. economía de la política y eso en el caso peruano es una gran excepción
en toda América Latina y diría que es un modelo inclusive a replicar en el mundo entero, porque vemos que en Estados Unidos la política ya está afectando la economía directamente y por esa razón hubo aquí la reculada de Donald Trump. Sí, pero fíjate hasta qué punto, pasa eso. Hasta qué punto que con todo y la reculada de Donald Trump con los aranceles, la bolsa de Nueva York sigue cayendo. Sí. Porque el daño se hizo. Claro, ¿no? exactamente. Y recuperar ese daño no va a ser cosa fácil. No, y yo me imagino que ayer muchos mensajes le cayeron al señor Donald Trump y también los mensajes no solamente físicos, sino también los mensajes virtuales cuando comenzó todo el mundo a vender los bonos del Tesoro, que ese es un mensaje realmente que me parece que fue la señal principal por la cual él toma la decisión de revisar las decisiones que había tomado, porque una cosa es que caiga la bolsa y otra cosa es que la gente comienza a vender los bonos del Tesoro, un instrumento de tanta confianza mundial y en donde la gente metía su plata para asegurar su dinero. Cuando eso comenzó a ocurrir, comencé a ver los cambios en las políticas que estaban tomando a nivel económico en Estados Unidos. Oye, ¿y viste que el hijo de Donald Trump está en Panamá? Está en Panamá. ¿Eso también te parece casual? No sé, dicen porque allá está nuestro corresponsal Jaime Saldaña, vimos el avión y presumimos que ahí está, es lo que dicen, pero no tenemos... Pero las autoridades no lo han confirmado. Nadie lo ha confirmado, pero Jaime Saldaña... ¿Y tendrían que informarlo? Jaime Saldaña... Si es una visita personal. Es una visita privada, pero Jaime Saldaña en Chiriquí estoy seguro que al final va a llegar a darnos la respuesta si está o no está el hijo del señor Donald Trump en Panamá. Oye, lo cual tampoco me parecería una coincidencia. A propósito de Donald Trump, la economía y todo eso, hay en CNN hay un relato muy interesante de cómo fue que Donald Trump tomó la decisión de pausar los aranceles. Fue a través, porque él es fanático de Fox News, ve Fox News todos los días. Ajá, sí. Y un día vio CNN. No, y un estratega económico, uno de los estrategas económicos privados, dijo, voy a concederles una entrevista, a sabiendas que Donald Trump ve el programa, y dio su pronóstico de lo que estaba sucediendo y lo que iba a suceder. Exacto. Y eso fue lo que movió a Donald Trump a pausar. Bill Ackman, uno de los aranceles no por es un 90 asesor días. directo, pero es una persona reconocida y que parece que el señor Donald Trump escucha. Sí le dijo que realmente no iban por el camino correcto. Palabras más, palabras menos. Y al final, pues, mira, se está revisando. Yo creo que ese es un primer paso, porque después de la guerra comercial que había arrancado hacía 24 horas, el hecho de que 24 horas después estén revisando y estén reaccionando ahora, ya los mercados. Sigue planteada la guerra con China. No, claro, pero y esa va a afectar a China, Estados Unidos y al resto del mundo, incluido Panamá, para que estemos claros. Panamá, así que tenemos que estar, por eso lo decimos desde ayer, muy atentos a la información económica y geopolítica de Panamá y el mundo. Una pausa, regresamos en breve aquí en Cuarto Poder. Bueno, sí, conversamos esta mañana y quería retomar parte de la entrevista que le hicimos al ministro de Asuntos del Canal esta mañana sobre el tema del memorándum de entendimiento y los acuerdos firmados entre Panamá y Estados Unidos. Aquí tenemos parte de esas declaraciones de lo que él dijo esta mañana en Telemetro Reporta Matutino y podemos analizarlo un minuto. En efecto, el día de ayer se estuvo suscribiendo una declaratoria conjunta concerniente a la seguridad y operación del Canal de Panamá. ¿Y en qué consiste esta declaración conjunta? Primeramente, se reconoce lo que es el Tratado de Neutralidad, se reconoce lo que es el título constitucional y el marco jurídico, principalmente la Ley 19 del 11 de junio de 1997, donde se establece, según el Tratado de Neutralidad, que las naves de guerra y auxiliares de ambas naciones tienen el derecho de transitar anticipadamente el canal sin impedimentos. Y de la misma manera el reconocimiento de las obligaciones del Tratado sobre la estructura de peajes y las tasas. Y esto es importante porque la Ley Orgánica del Canal de Panamá taxativamente establece en su artículo 76 que ni la República de Panamá ni la Autoridad del Canal de Panamá puede exonerar de peajes de buques de guerra, y eso está bastante claro. Y en este caso se establece entonces establecer un mecanismo que asegure que las naves de guerra de ambos países, en el caso del Senan, son buques auxiliares de ambas naciones, transiten el canal en base a un costo neutral. ¿Qué significa eso? El Canal de Panamá seguirá facturando el tránsito de los buques de los Estados Unidos y de Panamá, y ellos seguirán entonces facturando los servicios que recibimos. En el caso del MINSEC, recibimos servicios de seguridad para el cruce de buques de guerra de buques que así lo requieren, buques de guerra o buques que tienen carga sensible, pero también la seguridad, porque por Tratado de Neutralidad y por Constitución le corresponde a
la República de Panamá lo que es la seguridad del Canal de Panamá. Ministro, y es un servicio que lo hace el MINSA. No es un paso sin costo. Creo que ese punto habría que aclararlo. No es un paso sin costo. El artículo 76 es claro. Ni la República de Panamá ni la ACP puede exonerar de pago. Se trata de buscar un mecanismo para lograr un costo neutro en la cual ellos facturan, nosotros facturamos, al final se compensan, y eso lo permite el artículo 77 siempre y cuando exista una carta de garantía bancaria. Este mismo sistema nosotros ya lo tenemos con el Ministerio de Seguridad y, como bien comentamos en el comunicado de la Autoridad del Canal de Panamá, nuestra contraparte seguramente va a ser el Ministerio de Seguridad para este fin. Compensación de servicios, creo que es el término legal que se está utilizando para este tipo de modelo que se va a comenzar a implementar con estos barcos de guerra, que de por sí en el Tratado de Neutralidad que tenemos ya firmado entre las partes y en donde muchos otros países también han firmado, se habla acerca de ese paso expedito para las naves de guerra de Estados Unidos, por la relación histórica que hemos tenido con Estados Unidos y por haber reconocido en ese tratado el hecho de que ellos construyeron el Canal de Panamá. O sea que también es algo que de por sí ya está establecido. Eso es correcto. El Tratado de Neutralidad deja muy claro que los buques de guerra y los buques auxiliares del caso de Estados Unidos tienen paso expedito, y en el caso de Panamá de igual forma también tienen su paso expedito. Incluso el Tratado de Neutralidad otorga por un tratado previo, el Tratado de Montería, en el caso solamente de Colombia y Costa Rica, el paso de los buques de guerra exonerados. Solamente ese, digamos, derecho o ese beneficio lo tiene Costa Rica y Colombia. Costa Rica obviamente no tiene ejército, así que aplica más a Colombia. Por otro lado, creo que también es importante aclarar de que en la declaración conjunta, y lo leo textualmente, en el espíritu de asociación entre ambas naciones de mantener la soberanía y autonomía de la autoridad del canal, el diálogo del alto nivel de Panamá y Estados Unidos en materia de seguridad se esforzará a finalizar los términos de esta declaración conjunta. En esta declaración conjunta se reconoce lo que es la soberanía de la franja interoceánica, así como también nosotros lo hemos colocado en el comunicado de la autoridad del Canal de Panamá que salió en la noche de ayer. Siento también importante aclarar lo siguiente. Actualmente la Autoridad del Canal de Panamá, desde que reversó a manos panameñas, a la fecha ha firmado 4 acuerdos con distintas instancias de los Estados Unidos. Un acuerdo es con la Armada, con el Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos, o el US Corps of Engineering, donde ellos nos han venido dando servicios de ingeniería, principalmente todo lo que es relacionado a la seguridad hídrica del Canal de Panamá. Ellos participaron en los estudios de alternativas para buscar esas fuentes hídricas que necesitamos para poder mantener agua para la población, agua para uso industrial, agropecuario y para la operación del Canal de Panamá. Ministro, tenemos un segundo acuerdo que es el acuerdo con el Homeland Security o el Departamento de Seguridad Doméstica, que establece los servicios de ciberseguridad. El Canal de Panamá actualmente recibe, y como lo comentábamos hace unas semanas atrás cuando nos reunimos en el Consejo Editorial de aquí de Medcom, decenas de miles de ataques cibernéticos todos los días. Y nosotros tenemos que fortalecer nuestros sistemas a través de estos servicios que podemos recibir de instituciones que cuentan con las capacidades, competencias, conocimientos para poder fortalecer nuestros sistemas. De igual forma también firmamos un memorándum con el Departamento de Defensa en materia de ciberseguridad. Y por último tenemos un acuerdo con el Departamento de Estado, con la Agencia de Protección Ambiental. Bueno, el ministro de Asuntos del Canal, hablando acerca de ese acuerdo entre Panamá y Estados Unidos, los firmados y también en lo relacionado a la declaración conjunta y al memorando de entendimiento entre las partes. Un elemento importante aquí es la transparencia, obviamente, y que se La que publique, pide el pues, todo lo PRD. acordado. La que pide el PRD. Bueno, la que pide el PRD. Oye, también el otro tema es lo de los puertos y qué va a pasar con la auditoría de los puertos. No solamente qué va a pasar con la auditoría de los puertos, qué va a pasar con las investigaciones que se han iniciado ya. Ayer conversaba con el licenciado Roberto Ruiz Díaz, que es un protagonista importante dentro de la historia, en función de lo que estábamos conversando ayer sobre el caso y las denuncias que él presentó contra Panama Ports en su momento. Y cómo él se adelantó en el año 2021 a esa denuncia
por el hecho de que Panama Ports comenzó a entregarle al Estado dinero, dividendos supuestos, antes de que se diera la prórroga del contrato. Y ese elemento principal es el que sirvió de base para él a presentar en su momento la denuncia ante el Ministerio Público. Ayer aclaramos que una parte de esa denuncia resultó archivada, pero otra parte no se archivó. Correcto. Y parece, según lo que me dijo el señor Roberto Ruiz Díaz, que el actual procurador, al actuar de oficio, va a utilizar mucha de la información que gira en torno a todos los que tomaron la decisión alrededor de esa prórroga para sumarle los elementos que encontró el actual contralor en la auditoría que hizo. La diferencia también entre las auditorías es notable, entre la que hizo el ex contralor Gerardo Solís, que dice que fue así chiquitita, y el volumen que entregó el actual contralor. Fue muy gráfico el contralor en su conferencia de prensa. Entre esto y esto. Sí. Pero bueno, tenemos al licenciado Giovanni Olmos en contacto, ex fiscal. Usted no sé si ha seguido de cerca todo lo que ha ocurrido en las últimas horas sobre este caso, licenciado. Parece como que van tomando cierto orden las denuncias y a la vez también las investigaciones. Buenos días, licenciado. Buenos días. Bueno, el punto medular es en torno a los hechos que ya fueron planteados mediante la denuncia interpuesta por el colega Roberto Ruiz Díaz y los nuevos hechos relevantes de la auditoría. Obviamente, la anterior auditoría encabezada por el ex contralor Solís quizás no tenían la suficiente fortaleza probatoria con relación a esta nueva auditoría que en verdad consideramos que puede tener una mayor cobertura probatoria, indiciaria, pues, partiendo de ese hecho, que le va a permitir al procurador seguir el hilo conductor de esa investigación y que se llegue al resultado probatorio indiciario que correspondan a estos hechos escandalosos que pudieran ser para ya tener respuesta judicial en torno a todos estos escándalos. Yo creo que la sociedad está harta, cansada de escuchar intentos que parece que son en vanos para los efectos de saber y entender cuáles fueron todas las distorsiones para estas concesiones. Ya son demasiadas las concesiones que están ahora mismo en estos pleitos y yo creo que es momento que se dé pues respuesta inmediata frente a los hechos. Y eso parte de la premisa de los hechos que ya fueron planteados en una investigación de la denuncia que interpuso el colega con relación a los otros hechos relevantes que van a ser destacables y van a ser rescatados por el procurador o por la Fiscalía Anticorrupción, que tiene que actuar con la celeridad. Lo que no podemos permitir, Atenógenes, es que estos hechos queden pues en el olvido y que queden pues en una situación donde no se esclarezca, porque toda la sociedad panameña está ansiosa y ávida de que estas cosas se resuelvan de la mayor prontitud posible. Claro, respetando el derecho a la defensa que tengan todas las partes. Sí, yo creo que al final de eso se trata, ¿no? Identificar también los responsables, licenciado, en medio de las denuncias presentadas por el Contralor. Porque aquí puede haber una serie de delitos, pero, y también los alcances, y sí sería bueno entender con usted los alcances de lo que pudiese ser una investigación. ¿Sería solamente en lo relativo a la Junta Directiva de la Autoridad Marítima o hay que ir a ver la posición que ocupaba Panamá en la Junta Directiva de Panama Ports? Porque hay dos elementos aquí importantes, ¿no? Bueno, es una actuación penal que supone investigación a personas naturales en principio. Prima facie se investiga a las personas naturales, ya sea personas particulares como funcionarios públicos. En este caso en particular, los hechos irregulares que deben de aclararse va a alcanzar y debe dirigirse la investigación a esos funcionarios públicos que tuvieron que ver con la firma de la resolución que permitió esta prórroga y aquellos que por comisión o omisión no tuvieron el deber de cuidado y la debida diligencia para los efectos de que esos contratos se formalizaran. Entonces, primeramente, sería en contra de estas personas, funcionarios públicos, exfuncionarios públicos, que me imagino que debe abarcar la autoridad marítima.
pero también la misma persona jurídica puede ser objeto de investigación penal. Ahí también hay un elemento clave. O sea, el procurador entra en escena si se trata de funcionarios, pero si son exfuncionarios, ¿qué pasa? No. El Procurador General de la Nación tiene toda la potestad y la facultad y la competencia para investigar a funcionarios públicos y exfuncionarios. como exfuncionarios públicos. A todos van a tener que responder en el caso que se dé, en el caso que se hagan todas las diligencias apremiantes que ameritan una auditoría como tienen que ser en primera instancia imputación de cargo, luego que se cumpla con la investigación preliminar o desinformada, como se llama, para luego entonces la formulación de imputación y aplicación de medidas cautelares que pueden alcanzar detenciones provisionales y también aplicación de medidas cautelares reales que alcancen cuentas bancarias, en fin, todo tipo de aprehensiones que corresponden para que los fines del Estado se cumplan, del aseguramiento de los fondos públicos que se han destinado en este tipo de actos ilícitos, que ya lo han dicho varios funcionarios públicos de alto nivel, de que estamos ante una situación ilícita y que entonces eso tiene que aclararse. Incluyendo al expresidente de la República, que en un discurso, el 1 de julio del 2021, ratificó públicamente la prórroga del contrato, sustentándose en un audito hecho por la Contraloría y dándole todo el respaldo. O sea, también ahí hay un indicio importante que se puede investigar, licenciado. En el derecho penal aplica la teoría del dominio del hecho positivo. Un discurso como este o cualquier tipo de manifestación debe estar documentada. En principio estarían involucrados las personas que firmaron esta resolución que ha tachado la Contraloría, que es de una manera u otra ilegal. Y luego entonces, en ese concurso de hechos, se puede involucrar a expresidentes de la República de que de una manera u otra han tenido un grado de participación primaria o secundaria para los efectos de que se tomara la decisión. Entonces, ahora, pero me dejo con una duda, licenciado, me dejo con una duda. Porque si son los firmantes, el presidente de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima es el ministro de la Presidencia. Pero el que firma la resolución de la prórroga no es el ministro de la Presidencia, que en ese momento era el señor José Gabriel Carrizo, sino el viceministro de la Presidencia, Carlos García. No la firma el ministro de la Presidencia en ese instante. O sea, es el que firmó, el responsable. Sí. Bueno, es que ahí hay una situación ahí que hay que investigar, ¿no? Quiénes son los responsables directamente de la aplicación de la resolución, pero también los que direccionaron, de alguna manera direccionaron que eso ocurriera. Entonces, en el derecho penal, en la teoría de la autoría del delito, están los instigadores, están los autores materiales y hay otras modalidades que pueden entonces señalar quiénes son los autores. Entonces, no importa que estos dos exfuncionarios hayan firmado la resolución en el caso que sean vinculados oportunamente en la carpetilla, porque tenemos que ver si van a ser vinculados o no. Pero también en el escenario va a haber algún planteamiento de cooperación, me imagino, de licenciamiento, va a haber también algún tipo de acción de parte del Ministerio Público para poder obtener información testimonial para las personas que de una manera u otra direccionaron de manera material, direccionar de forma material la ocurrencia de esto que ha señalado la Contraloría General de la República. Esa prueba pericial va a ser objeto de contradictorio de parte de la defensa. Y luego de eso, entonces, el Ministerio Público, en un tiempo oportuno, que esperemos que sea así, pueda determinar si hay imputación o no hay imputación para este caso escandaloso, que para mí, no tengo la informe de auditoría todavía, pero para mí puede ser un caso casi igual o en la misma circunstancia que Odebrecht. Y fíjate que habría que analizar si esa prórroga fue sometida a consideración del Consejo de Gabinete, porque a veces ese tipo de prórrogas en contrataciones públicas de esa importancia y de esa relevancia es el Consejo de Gabinete el que autoriza. Habría que ver. Sí, es verdad, hay que analizar eso. Pero acuérdate qué pasaba con las actas del Consejo de Gabinete en esa época. Pues eran reservadas. Estaban reservadas, estaban ocultas. Así es. Bueno, ahora el presidente está pidiendo transparencia. Bueno, Guido, tienes toda la razón. Usted como abogado y exfiscal también tiene conocimiento de cómo se manejan estas cosas. Y yo creo que en el entramado de una decisión que debe ser colegiada,
el Ministerio Público va a tener toda la potestad y la facultad, Claro. y espero que le hagan la colaboración, porque el Ministerio Público ha estado girando oficios pidiendo auditoría y las mismas no se han podido pronunciar ni se han podido divulgar. Entonces, yo pienso que en esta administración el señor Procurador General de la Nación va a recibir el apoyo total del Consejo de Gabinete, de la Presidencia, para los efectos de que mediante sus oficios se contesten quiénes participaron en ese Consejo de Gabinete y quiénes tomaron decisiones que fueron pues estructuradas mediante un documento, y ese documento conllevó entonces la prórroga. Entonces, esto son decisiones colegiadas y basado en eso el derecho penal se aplica directamente. El derecho penal no tiene ningún problema para aplicar sus sanciones cuando se trata de decisiones colegiadas. Bueno, gracias, licenciado, por su tiempo. El licenciado Giovanni Olmos, ex fiscal, aquí conversando en Cuarto Poder. Una pausa, regresamos en breve. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder. Oye, ahí estoy viendo, dice que hoy van a presentar a las 11 de la mañana en la Secretaría General de la Asamblea una denuncia penal contra el presidente, mira tú. Dice que por la posible comisión del delito contra la personalidad internacional del Estado. Entiendo que ese era el plan desde hace rato, meter Sí. más demandas, y me dicen que quien está detrás de ellas es ¿Quién Zulay será? Rodríguez. ¿Quién? Zulay Rodríguez. De verdad, Lu. mira tú. Una estrategia, un movimiento. Bueno, ella lleva tiempo en sus redes sociales atacando al presidente Molina, Sí, ¿no? ¿no? Pero ahora van de lo que dicen a lo que hacen, de los hechos a la acción. Por lo menos es lo que parece, pero lo que viene va a ser interesante. En un momento, pues, también es crítico para el presidente y para el Estado. Bueno, ya que ella es PRD, también le aplica lo de la transparencia. Sería también, ¿verdad? sano, Ujú. sería sano saber Pero a ella quiénes no- es no, que pero ella ya no es asesora la PRD. Asamblea. No, ella sigue estando inscrita Ella en el sigue PRD, siendo en el claro, sí, PRD. es cierto. Es como Bolota. Sí. Están en el PRD, pero apoyan a Loco. Sí. Entonces, sería transparente saber a qué diputados está asesorando Sí, la exactamente. exdiputada Zulay Rodríguez. Exactamente. Que no fue electa para ninguno de los 3 cargos por los que corrió, pero sigue siendo una voz política y válida para algunos diputados, evidentemente. Sí, exactamente. Bueno, Y es bien delicado una denuncia contra el presidente. Esté uno de acuerdo o no, es delicada una denuncia claro, no contra es el una presidente. cuestión que se puede tomar a la ligera en ninguna Y hay que ver manera. qué pasa con la denuncia de Olmedo Arrocha. Y te digo algo, o sea, los 28 diputados que apoyaron, entre ellos Poppy Varela, lo que ayer presentó el señor Bolota, hay que darle seguimiento, Sí. porque son 28 diputados, un número importante dentro de la Asamblea, Sí. 28 diputados. Ese proyecto tiene más inconstitucionalidades que el contrato mínimo. Por eso, y Eso es que lo hayan apoyado, porque una cosa es que un diputado llegue y lo presente, pero es que circuló la página por todos lados, la página del apoyo confirma, y lo que nos dijo Flor hoy, yo realmente Flor no lo vi, lo estaba revisando aquí, la firma del señor, de miembro del partido panameñista y hermano del expresidente Juan Carlos Varela, el señor Poppy Varela. que Pero le estaba- favorecería también al hermano. Entonces ya encuentro algo de sentido. Busca- ¿Quieres leer la busca- gente que lo busca firmó? Me favorecer. parece Mira, aquí está, importante. mira, los nombres. Bueno, los que entienden. Lo que pasa es que son legibles algunos. Ahí estaba Camacho, entiendo, Alain Obvio. Cedeño, Abelardo Antonio. Sí, Él es Antonio. suplente, él es suplente, ¿no? No, él es diputado. Él es diputado, Antonio. Obviamente Jairo Salazar, esos son los nombres legibles, ¿no? Sí. De los que yo veo acá. Eso, Que esa es otra cosa. eso busca que debería- favorecer, Flor, no claro, favorecer. pero yo dificulto creo- que el presidente vaya a sancionar ese Está bien, pero yo mamotreto. creo que otra cosa. En la asamblea, cuando firman, tienen que decir el nombre. Eso es un mamotreto Sí, asqueroso. ahí están las firmas. Es eso, lo que pasa es que la firma, tú pones un garabato ahí. Sí, no nada se que ver. entiende. Después puedes decir que no Debe lo poner el firmaste nombre. tú. Tienen que poner el nombre. ¿Eso ¿Cuál es qué la de es? Poppy Varela? Tú dices, pues yo no la veo ahí. ¿Cuál es la de Poppy Varela? Ay, ¿Tú la amigo. viste? ¿O te dijeron que era la de Poppy Varela? No, voy. espera. ¿Será la de la esquinita esa de arriba? ¿O Celis Sergio Galvez, mira también. No, ahí. Sergio Galvez se nota el nombre, Camacho se nota el Ahí nombre, está. obvio. Abajo del. Acá, a la derecha. A la- Con la amnistía. Donde dice que amnistía. Ajá. Ahí, esa será la de Poppy Varela ahí. Entiendo que sí. Esa es la que dice ahí, como Varela, dice algo Sí. de Varela. Ah. Nada más faltaba que mirara de que. Es Varela que yo no la había hermano. entendido, pero si a ti te pasaron el dato que Poppy Varela la firmó, y si esa es su firma, entonces la respaldó. El tema es, nuevamente, tendría que haber más transparencia con los nombres, no con la firma. No deberíamos estar preguntándonos Sí. quiénes son quiénes con esos tachones ahí horrendos. No puede ser. Bueno.
Esa es una mala costumbre que tiene la presentación de anteproyectos, ¿no? Pero me preocupa la cantidad de firmas. Ojo, firmas. ojo, me Demasiadas preocupa para una- demasiadas para algo empezar. que es evidentemente inconstitucional. Pero Abiertamente. bueno, Abiertamente porque también la Constitución establece que no les permitió a la Asamblea expedir leyes que violen la Constitución. exactamente. Así que, Esa es una bueno. prohibición. Pero bueno, Listo. pero que tantos diputados encima y sabiendo que eso es Y empezando. inconstitucional, No ha hecho- empezado la negociación y ya hay un poquito menos de Wow. 30 aprobándolo. Exactamente. Pero Tenaz. Listo. terminamos por hoy. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del Brunch y en RPC Televisión la programación regular. Hasta mañana.